Hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí Archivos de Izumi. Hoy vamos a hablar de algo que no suele verse cuando se habla de videojuegos, lo que no llegó a publicarse, lo que se quedó a medio camino o lo que directamente desapareció con el tiempo. Detrás de cada consola y cada generación no solo hay juegos exitosos, también hay proyectos cancelados, prototipos olvidados y versiones que existieron lo suficiente como para ser reales, pero no lo suficiente como para llegar al público. A eso es a lo que hoy vamos a entrar, un iceberg de videojuegos perdidos, donde cada nivel nos lleva un poco más lejos de lo conocido y un poco más cerca de lo que la industria dejó atrás. Nivel 1. PT. PT no es simplemente una demo de terror, es uno de los eventos más traumáticos de la historia moderna del videojuego. Fue lanzado el 12 de agosto de 2014 en PlayStation Store como un experimento misterioso bajo el nombre de 7780S Studio. Nadie sabía realmente qué era, hasta que el mundo lo descifró demasiado tarde. El proyecto era un teaser jugable de Silent Hills, dirigido por Hideo Kojima junto a Guillermo del Toro y Norman Reedus. Su diseño estaba pensado para generar paranoia pura a través de repetición, sonido ambiental y cambios sutiles en un mismo pasillo. La muerte del juego ocurre el 29 de abril de 2015, cuando Konami retira la demo de la tienda digital. No hubo un comunicado emocional ni despedida, simplemente desapareció del catálogo. Lo inquietante es que PT no solo fue cancelado. Fue borrado de circulación digital oficial, lo que lo convirtió en una especie de reliquia imposible de recuperar legalmente. Silent Hills. Silent Hills fue anunciado oficialmente el 12 de agosto de 2014, el mismo día del lanzamiento de PT. El impacto fue inmediato, un nuevo Silent Hill con Kojima al mando generó una expectativa masiva. El proyecto, sin embargo, nunca llegó a producción completa. Lo único jugable fue PT, lo que significa que Silent Hills existe más como idea demostrativa que como videojuego real en desarrollo avanzado. La cancelación no tiene una fecha oficial única. Se considera que el proceso de desintegración ocurre entre finales de 2014 y abril de 2015, cuando Konami rompe relaciones con Kojima Productions. A diferencia de otros juegos cancelados, aquí no hubo anuncio formal claro. Fue una muerte corporativa silenciosa, casi quirúrgica. Star Wars 1313. Star Wars 1313 fue presentado oficialmente el 31 de mayo de 2012 en E3. El juego mostraba una visión oscura del universo Star Wars centrada en cazarrecompensas y el crimen en Coruscant. El proyecto avanzó lo suficiente como para tener gameplay funcional mostrado públicamente, lo que lo convierte en un caso raro, no era humo, era desarrollo real avanzado. La cancelación ocurre alrededor del 3 de abril de 2013, cuando LucasArts es reestructurado tras la adquisición de Lucasfilm por Disney. El estudio interno de videojuegos prácticamente desaparece. Lo interesante es que el juego no murió por falta de calidad, sino por cambio de estrategia empresarial. Un clásico caso donde la industria corta un proyecto en su punto más prometedor. Scalebound. Scalebound fue anunciado el 10 de junio de 2014 durante el E3 de Microsoft. Su propuesta era ambiciosa, un RPG de acción donde el protagonista combatía junto a un dragón vivo e inteligente. Durante años fue mostrado como uno de los grandes exclusivos de Xbox One, con trailers, demos y entrevistas constantes. La cancelación se confirma el 9 de enero de 2017, cuando Microsoft anuncia públicamente la detención del proyecto. Esta es una de las pocas cancelaciones con fecha clara y oficial. El motivo se atribuye a problemas de desarrollo interno y dificultades técnicas con el sistema de combate cooperativo entre jugador y dragón. Mega Man Legends 3. Capcom anuncia Mega Man Legends 3 el 29 de septiembre de 2010, generando una enorme reacción positiva entre los fans. El proyecto incluso llega a una fase experimental pública con el Prototype Version, algo inusual para un juego en desarrollo. La cancelación ocurre el 17 de julio de 2011, cuando Capcom anuncia oficialmente la detención del proyecto debido a falta de recursos suficientes para garantizar calidad.
La comunidad reaccionó fuertemente, ya que el proyecto parecía tener un futuro prometedor antes de su cierre abrupto. Nivel 2. Motor 3. El proyecto conocido hoy como Motor 3 comenzó su vida en Nintendo 64 bajo el nombre de Earthbound 64. Su desarrollo inicia aproximadamente en 1996, cuando Nintendo y Shigesato Itoi deciden continuar la saga tras el éxito de Earthbound en SNES. Durante su etapa más visible, el juego llegó a mostrarse en el evento Space World de 1999, donde se reveló un mundo 3D ambicioso con mecánicas completamente distintas a la versión final. En ese punto, el juego ya parecía funcional en varias áreas. La cancelación o reinicio del proyecto ocurre alrededor del 2000, cuando Nintendo decide trasladarlo a una consola portátil, Game Boy Advance. No existe una fecha exacta oficial de cancelación, ya que el proyecto fue más bien reformulado que cerrado de golpe. El resultado final sería Motor 3 en GBA en 2006, pero todo lo visto en N64 quedó como una versión fantasma de lo que pudo ser un RPG mucho más grande y complejo. Sonic X-Treme. Sonic X-Treme es uno de los casos más caóticos de la historia de Sega. Su desarrollo comienza en 1994, con la intención de crear el primer gran Sonic en 3D para Sega Saturn. El proyecto sufrió constantes cambios de motor, equipo y dirección. Llegó incluso a mostrar versiones internas con cámaras experimentales y niveles jugables, pero nada alcanzaba estabilidad suficiente para convertirse en producto final. La cancelación ocurre en 1996, aunque no existe una fecha exacta oficial registrada. El proyecto se detiene poco antes de la temporada navideña, momento crítico para Sega en esa generación. El fracaso del desarrollo se considera uno de los factores que debilitó la posición de Sega frente a Nintendo en la transición al 3D. Resident Evil 1.5. Antes de Resident Evil 2, Capcom desarrolló una versión completamente diferente conocida internamente como Resident Evil 1.5. Su desarrollo ocurre entre 1996 y 1997, cuando el proyecto aún buscaba una dirección narrativa distinta. Esta versión tenía personajes, escenarios y estructura muy diferentes al juego final. Leon existía, pero otros protagonistas y enemigos fueron completamente descartados. La cancelación ocurre a finales de 1996 o inicios de 1997, sin fecha exacta oficial. Capcom decide reiniciar el desarrollo debido a problemas de ritmo, diseño y falta de tensión narrativa. Años después, fragmentos del prototipo se filtran, permitiendo reconstruir parcialmente lo que pudo ser una secuela radicalmente distinta. Star Fox 2. Star Fox 2 es un caso único dentro de Nintendo. Su desarrollo ocurre entre 1993 y 1995, inmediatamente después del éxito del primer Star Fox. El juego introduce ideas avanzadas para su época, como movimiento libre en el mapa y enemigos dinámicos. Sin embargo, el salto hacia Nintendo 64 cambia las prioridades de la compañía. La cancelación ocurre en 1995, aunque no hay una fecha exacta pública del momento en que se detuvo oficialmente. Nintendo decide no lanzarlo para no competir con su propia próxima generación. Lo irónico es que el juego sería lanzado oficialmente décadas después, en 2017, como parte de la SNES Classic Edition. Prey 2. Prey 2 fue anunciado oficialmente en el E3 del 2011, mostrando un enfoque completamente diferente al primer Prey. Esta vez el jugador sería un cazarrecompensas en un mundo alienígena abierto. El desarrollo sufrió múltiples problemas internos, cambios de estudio y falta de dirección clara. Aunque llegó a mostrarse material jugable, el progreso era inestable. La cancelación ocurre en 2014, cuando Bethesda confirma que el proyecto ha sido detenido. No existe una fecha exacta del anuncio interno inicial de cancelación antes de la confirmación pública. El proyecto sería reemplazado indirectamente años después por el reboot de Prey en 2017, pero sin conexión directa. Nivel 3. Pokémon Gold y Silver, Space World 1997 Build. Este es uno de los casos más documentados de toda la franquicia Pokémon.
Durante el evento Space World del 22 de noviembre de 1997, Nintendo mostró una versión temprana de Pokémon Gold y Silver que difería radicalmente de la versión final. En esta build existían más de 100 Pokémon que nunca llegaron al juego final, mapas completamente distintos y sprites con estilos que hoy parecen de un universo alterno. Era Pokémon, pero no el Pokémon que conocemos. Lo importante aquí es que no se trata de una simple beta perdida, es una versión que fue mostrada públicamente y luego desmantelada. Durante años, gran parte de este contenido se consideró perdido, hasta que filtraciones posteriores permitieron reconstruirlo parcialmente. No existe una cancelación como tal con fecha oficial, porque no fue un proyecto separado. Pero el punto de corte se sitúa alrededor del final de 1997, cuando el desarrollo se reinicia y se redefine por completo la dirección del juego. Warcraft Adventures: Lord of the Clans. Este es uno de los casos más dolorosos de Blizzard. Warcraft Adventures era un juego de aventura gráfica tipo point and click desarrollado entre 1996 y 1998. El proyecto estaba prácticamente terminado. Tenía animaciones, voces, historia completa, pero Blizzard decidió cancelarlo porque el mercado de las aventuras gráficas estaba en declive y el resultado no cumplía con estándares modernos. La cancelación ocurre oficialmente en septiembre de 1998, cuando Blizzard anuncia que el proyecto no será lanzado. Años después, el juego completo se filtró en Internet, permitiendo jugar una versión casi final, lo que lo convierte en uno de los juegos cancelados recuperados más importantes. Resident Evil 1.5, build filtrada. Aunque ya fue cancelado en el nivel 2, aquí entra en una categoría diferente, la reconstrucción parcial mediante filtraciones. Durante años, Resident Evil 1.5 fue considerado perdido por completo, hasta que builds internas comenzaron a circular entre coleccionistas y preservadores. Estas versiones muestran un juego casi completo pero con diferencias enormes respecto a Resident Evil 2, escenarios más vacíos, atmósfera menos cinematográfica y una estructura narrativa diferente. No hay fecha de cancelación nueva aquí porque es el mismo evento del final de 1996 o inicios de 1997, pero lo importante es que su resurrección ocurre décadas después mediante filtraciones. Esto lo convierte en un caso híbrido, cancelado, perdido y parcialmente recuperado. Castlevania: Resurrection. Castlevania: Resurrection fue anunciado en 1999 como un título exclusivo para Sega Dreamcast. Su objetivo era llevar la saga a un entorno completamente 3D. El juego llegó a mostrarse en material promocional y avances iniciales, pero el proyecto nunca alcanzó una versión Jaggable completa pública. La cancelación ocurre alrededor del año 2000, sin una fecha exacta oficial. El colapso de soporte de Sega para Dreamcast terminó afectando múltiples proyectos en desarrollo. A día de hoy, solo existen capturas, renders y descripciones del proyecto, lo que lo convierte en uno de los Castlevania más misteriosos jamás concebidos. Fable Legends. Fable Legends fue anunciado oficialmente el 21 de agosto de 2013 como una nueva dirección para la franquicia Fable, enfocada en multijugador asimétrico. El desarrollo avanzó lo suficiente como para entrar en beta cerrada, lo que significa que el juego era completamente Jaggable en versiones internas. Sin embargo, el proyecto fue cancelado el 7 de marzo de 2016, cuando Microsoft decidió detener el desarrollo y cerrar servidores asociados. Este caso es importante porque no es solo un juego cancelado, es un juego funcional que estuvo a punto de lanzarse comercialmente. Nivel 4. Desert Island, Nintendo 64DD. Desert Island era un proyecto desarrollado para el periférico 64DD de Nintendo a finales de los años 90, dentro de la misma línea experimental que intentaba expandir las capacidades del Nintendo 64. El concepto giraba en torno a la simulación de supervivencia en un entorno dinámico, con sistemas de ecosistemas y evolución ambiental. Para su época, era un proyecto extremadamente ambicioso, incluso más conceptual que práctico. No existe una fecha de cancelación oficial documentada. El proyecto simplemente desaparece con el declive del 64DD alrededor del año 2000, cuando Nintendo abandona progresivamente el periférico Nintendo 64DD.
Lo inquietante aquí no es solo la cancelación, sino la falta de material tangible. No hay builds filtradas ni demos conocidas. Solo menciones en compilaciones de proyectos del 64DD. Rev Limit, Nintendo 64. Rev Limit era un juego de carreras en desarrollo para Nintendo 64 durante la segunda mitad de los años 90. Su existencia se conoce principalmente por listados internos de proyectos y documentación de cancelaciones del 64DD. El juego prometía carreras en entornos abiertos con un enfoque técnico avanzado para la época, intentando competir con otros títulos de conducción emergentes en consolas de 32 y 64 bits. No hay fecha exacta de cancelación registrada. Se considera abandonado alrededor del 2000, cuando varios proyectos del ecosistema 64DD son detenidos simultáneamente. No existen builds públicas ni material audiovisual confirmado. Su existencia se sostiene más por registros administrativos que por evidencia jugable. Cub-Edge, proyecto conceptual de Nintendo. Cub-Edge es uno de los casos más extraños dentro de la historia de Nintendo. Se trataba de un concepto experimental desarrollado a finales de los años 90, dentro del entorno creativo del 64DD. La idea era crear un sistema donde entidades virtuales pudieran evolucionar incluso con la consola apagada, utilizando memoria persistente. Más que un videojuego tradicional, era una especie de experimento de simulación viva. No existe una fecha de cancelación porque nunca llegó a formalizarse como proyecto jugable. Se considera que fue descartado durante la fase conceptual, probablemente alrededor del año 1999 y el año 2000. Hoy en día, solo se conoce por menciones indirectas en documentación y recopilaciones de proyectos experimentales de Nintendo. Thrill Kill, PlayStation. Thrill Kill fue un juego de lucha desarrollado por Paradox Development para la primera PlayStation y publicado originalmente por Virgin Interactive. Anunciado para 1998, el título llamó la atención por ser el primer juego de peleas en 3D que permitía combates de hasta 4 jugadores simultáneamente. Su propuesta giraba en torno a 10 personajes condenados al infierno que debían enfrentarse entre sí para obtener una segunda oportunidad de reencarnar. Sin embargo, lo que realmente lo hizo famoso fue su estilo extremadamente violento y su fuerte inspiración en la estética BDSM y el terror. Elementos que buscaban convertirlo en uno de los juegos más polémicos de la época. Cuando el desarrollo estaba prácticamente terminado y el lanzamiento previsto para octubre de 1998 era inminente, Electronic Arts adquirió las operaciones de Virgin Interactive en Norteamérica. Apenas unas semanas después de concretarse la compra, EA canceló oficialmente el juego en septiembre de 1998. Argumentando que su contenido era demasiado violento y sexual para la imagen que la compañía quería proyectar. Además, rechazó vender los derechos a otro editor, por lo que Thrill Kill nunca llegó a las tiendas a pesar de estar prácticamente finalizado. Paradójicamente, la cancelación no significó el fin del juego. Poco tiempo después, una copia casi final del proyecto se filtró en internet y comenzó a distribuirse de forma no oficial, convirtiéndose en uno de los videojuegos cancelados más famosos de la historia. Incluso su motor gráfico fue reutilizado por Paradox Development para crear Wu-Tang, Shaolin Style, lanzado en 1999. Gracias a esa filtración, Thrill Kill pasó de ser un juego perdido a convertirse en una pieza de culto dentro de la preservación de videojuegos, demostrando cómo un proyecto cancelado puede seguir vivo décadas después de haber sido descartado por su propia editora. Super Mario 64 Disk Version, 64DD. Este proyecto buscaba expandir Super Mario 64 utilizando el periférico 64DD. Su desarrollo se sitúa entre 1996 y 1999, durante la etapa experimental de Nintendo con contenido adicional basado en discos. La idea era añadir expansiones, contenido adicional e incluso modificaciones técnicas al juego original, aprovechando la mayor capacidad del formato. No existe una fecha de cancelación oficial clara. El proyecto se abandona progresivamente alrededor del 2000, cuando el 64DD fracasa comercialmente. A diferencia de otros casos del nivel, aquí sí hay evidencia de planificación más concreta, pero no hay una versión final conocida ni filtraciones completas. Nivel 5.
Prototipos internos de Nintendo sin registro público. En la historia de Nintendo existen numerosos proyectos internos que nunca fueron anunciados ni mostrados al público. Estos desarrollos forman parte de fases experimentales donde se prueban ideas que pueden ser descartadas en semanas o incluso días. La mayoría de estos prototipos no tienen nombre oficial, ni material gráfico, ni builds recuperadas. Su existencia se conoce únicamente por entrevistas de desarrolladores, documentos internos filtrados parcialmente o compilaciones históricas posteriores. Su desaparición ocurre dentro del propio proceso interno de desarrollo, sin registro externo. Este es el nivel más abstracto, juegos que probablemente existieron, pero cuya forma exacta ya no se puede reconstruir. Builds privadas de Sega Saturn. Durante la era de Sega Saturn, mediados de los años 90, múltiples estudios desarrollaron proyectos internos que nunca llegaron a producción pública. Muchos de estos juegos quedaron atrapados en etapas tempranas de desarrollo. El problema es que Sega, en esa época, no mantenía un sistema de preservación centralizado robusto. Esto provocó que muchos proyectos desaparecieran sin dejar copias accesibles. No existe fecha de cancelación documentada para la mayoría de estos casos. Los proyectos simplemente dejan de aparecer en registros internos entre 1996 y 1998, sin anuncio oficial. Esto convierte a la Sega Saturn en una de las plataformas con mayor zona gris de videojuegos perdidos. Arcade japoneses de distribución limitada. En Japón, durante los años 80 y 90, existieron videojuegos arcade con distribuciones extremadamente pequeñas, a veces limitadas a regiones específicas o pruebas de mercado. Muchos de estos juegos no fueron preservados debido a la naturaleza física de los sistemas arcade y la falta de interés en su conservación en su momento. No existe fecha de cancelación porque muchos de estos juegos no fueron cancelados, sino simplemente retirados o deteriorados con el tiempo sin documentación formal. Esto genera una categoría de videojuegos que no desaparecieron en un momento concreto, sino gradualmente hasta dejar de existir. Versiones tempranas de Pokémon Red y Green. Antes del lanzamiento oficial de Pokémon Red y Green en Japón en 1996, existieron múltiples versiones internas en desarrollo desde principios de los 90. Estas versiones incluían diseños de criaturas, mapas y sistemas de juego que fueron modificados o eliminados completamente durante el proceso de refinamiento. No existe una fecha de cancelación como tal, ya que no fueron proyectos independientes, sino etapas evolutivas del mismo juego. El resultado final es el Pokémon que conocemos, pero con múltiples capas de contenido descartado que hoy solo pueden inferirse mediante entrevistas y documentación. Software interno no preservado de estudios pequeños. Durante los años 90 y 2000, muchos estudios pequeños de videojuegos desarrollaban herramientas, prototipos y juegos experimentales sin sistemas de respaldo o preservación adecuados. Cuando estos estudios cerraban o cambiaban de enfoque, gran parte de ese material se perdía de forma permanente. No existe fecha de cancelación porque estos proyectos no siempre llegaron a anunciarse o formalizarse. Su desaparición ocurre de forma administrativa o técnica, no pública. Este es el nivel más amplio y más inquietante del iceberg, no juegos concretos, sino una categoría entera de creación digital perdida. Nivel 6. Software interno no preservado de estudios pequeños. Cuando se habla de videojuegos perdidos, normalmente pensamos en títulos cancelados o prototipos filtrados. Sin embargo, existe una categoría mucho más difícil de rastrear, el software interno creado por pequeños estudios de desarrollo. Durante los años 90 y buena parte de los años 2000, era habitual que equipos de apenas unas cuantas personas desarrollaran herramientas propias, motores gráficos, editores de niveles, demos técnicas y prototipos para probar mecánicas antes de convertirlas en un juego completo. La mayoría de ese material nunca estuvo pensado para salir del estudio, por lo que tampoco existía una preocupación real por conservarlo una vez dejaba de ser útil. A diferencia de las grandes compañías, muchos estudios independientes o de tamaño reducido no contaban con servidores dedicados, sistemas de control de versiones modernos o políticas de respaldo periódico. Los archivos podían almacenarse en un único ordenador, en discos duros internos, CDR, DVD o incluso disquetes.
Si un equipo cambiaba de oficina, renovaba sus computadoras o simplemente cerraba sus puertas por problemas económicos, era común que esos soportes terminaran desechados, reutilizados o deteriorándose con el paso del tiempo. En muchos casos, nadie imaginaba que años después ese material tendría un valor histórico para comprender cómo se desarrollaban los videojuegos de aquella época. El problema es que estos proyectos casi nunca llegaban a anunciarse públicamente. Muchos eran simples pruebas internas destinadas a experimentar con nuevas mecánicas, tecnologías o estilos gráficos. Si el experimento no funcionaba, el desarrollo se abandonaba y los archivos permanecían almacenados hasta que, tarde o temprano, desaparecían junto con el resto del material del estudio. Como nunca existió un anuncio oficial, tampoco hay una fecha de cancelación que registrar. Su desaparición ocurre de manera silenciosa, sin comunicados, sin noticias y, en la mayoría de los casos, sin que nadie fuera del equipo llegara siquiera a saber que ese proyecto existió. Lo más inquietante de este punto es que resulta prácticamente imposible calcular cuánto se ha perdido. Cada estudio pequeño que cerró pudo haber dejado atrás decenas de prototipos, herramientas internas o ideas que jamás llegaron a convertirse en un videojuego comercial. A diferencia de los títulos cancelados más conocidos, estos desarrollos no cuentan con capturas, trailers ni entrevistas que permitan reconstruir su historia. Es probable que una parte importante de la evolución técnica y creativa de la industria haya desaparecido para siempre simplemente porque nadie pensó que valía la pena conservarla. Y ahora sí, hemos llegado al fondo. No hay monstruos ocultos ni conspiraciones detrás de todo esto. Lo que hay es algo mucho más simple y mucho más incómodo. La industria del videojuego produce más cosas de las que puede conservar. Muchos de estos proyectos no fueron destruidos por misterio, sino por cambios de hardware, decisiones empresariales o simplemente falta de tiempo. Y lo más importante, no sabemos cuántos más existen. Porque el verdadero nivel final del iceberg no está documentado en ninguna lista. Está perdido sin que nadie siquiera lo haya registrado. Espero este iceberg haya sido de su agrado. Escriban en los comentarios qué puntos interesantes creen o faltan. Yo quedo hasta aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Archivos de Izumi se despide.